Llegamos a este Jueves Santo. La liturgia nos presenta en este día a Jesús en la última cena realizando un gesto inesperado, lavando los pies a sus discípulos, lavando los pies a su enemigo, quien más tarde lo entregará. Jesús nos sorprende con un gesto incomprensible. Jesús, que es el Señor, no ha venido a ser servido, sino a servir. Soy Fiorella de Ferrari y aquí comienza Ábrete Cielo. Ábrete cielo, hermanos, ¿cómo están ustedes? Amigos que nos siguen en este programa, estamos ya en este Jueves Santo. Estamos contentos, yo estoy contento, no por lo que yo pueda hacer, sino por lo que el Señor ha hecho por nosotros. Realmente hemos participado recién de una liturgia de la palabra maravillosa, justo aquí debajo, en esta... Óscar es nuestro guía, no será guía espiritual, pero sí es guía del lugar. Óscar, ¿dónde estamos? Estamos en la terraza. Podríamos decir en el techo, claro, pero lo que pasa es que es como una terraza, en el techo del cenáculo, el lugar donde Jesús se reunió con sus discípulos en la última cena, y el lugar después donde los discípulos, una vez que Jesús ha resucitado, 50 días después, en Pentecostés, reciben el Espíritu Santo. Este es un lugar importantísimo para la vida de la Iglesia, es un lugar lleno de contenido y de signos que nos llaman a la fe. Vamos entonces a leer la lectura del día. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado su hora de pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Durante la cena, cuando ya el diablo había puesto en el corazón a Judas Iscariote el propósito de entregarle, sabiendo que el Padre le había puesto todo en sus manos y que había salido de Dios y que a Dios volvía, se levanta de la mesa y se puso a lavar los pies de los discípulos. Llega Simón Pedro y le dice: Señor, ¿tú lavarme a mí los pies? No me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavo, no tienes parte conmigo. Le dice Simón Pedro: Señor, no solo los pies, sino hasta las manos y la cabeza. Jesús le dice: el que se ha bañado no necesita lavarse, está del todo limpio. Y vosotros estáis limpios, aunque no todos. Sabía quién le iba a entregar y les dijo: ¿comprendéis lo que he hecho con vosotros? Vosotros me llamáis el Maestro y el Señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, os he lavado los pies, vosotros también debéis lavar los pies unos a otros, porque os he dado ejemplo para que también vosotros hagáis como yo he hecho con vosotros. Este evangelio maravilloso está tomado de San Juan y es la palabra de este día jueves, pero es mucho más que la palabra de este día jueves, porque es la palabra que nos provee hoy la Iglesia, nos provee esta palabra para poder entrar en el misterio de la Pascua, porque Jesucristo le ha lavado los pies a su enemigo, le ha lavado los pies al que lo vende. Este es un signo maravilloso, porque a lo mejor hay alguien que está escuchando este programa y no ha podido entrar en la Pascua porque se siente culpable. La Iglesia no le cierra las puertas a nadie, no le cierra el cielo a nadie. Hay otros que cierran el cielo, pero la Iglesia no le cierra el cielo a nadie. El cielo está abierto para los hombres. Pero muchas veces, qué sé yo, a lo mejor hiciste a lo mejor fuiste guerrillero, no sé, terrorista, no sé, a lo mejor estuviste de un lado o de otro y tuviste que hacer un trabajo sucio. A lo mejor has cometido un aborto. Bien, entonces yo los invito, amigos, a escuchar. Óscar tiene algo que decir. Tenemos algo que decir, esperemos que el Señor hoy día provea algo para decir. Mira, nosotros no somos nada ni nadie. Nosotros no le vamos a solucionar la vida a nadie. Hemos visto en nuestra vida que Dios ha hecho algo maravilloso, ha hecho maravillas realmente. Hemos visto en la vida de otros que Dios ha hecho maravillas enormes. Y a eso es lo que los invitamos. Nosotros no podemos hacer nada por ustedes, pero sí el Señor ha querido que a través de la predicación, de la necesidad, de la locura de la predicación, Jesucristo vaya entrando en los corazones de las personas. ¿O no, Óscar Silva? Estamos poniendo nuestra vida, nuestros cuerpos, a la evangelización, prestando este servicio a la evangelización.
Nosotros somos dos laicos, no somos religiosos. Sin embargo, por nuestro bautismo hemos sido constituidos como profetas. Y por nuestro bautismo también estamos enviados al mundo a anunciar esta buena noticia del amor de Dios a los hombres, el amor que Dios nos ha tenido en Jesucristo. Hoy día hemos proclamado una palabra aquí en el cenáculo, las palabras que Jesús ha dicho. Dice que Jesús sabía que el Padre había puesto todo en sus manos. Esto es una cosa increíble. Este hombre tiene esta conciencia profunda. Jesús, Dios ha puesto todo en sus manos. Significa que ha puesto la creación entera. Y sobre todo el destino de la humanidad está en las manos de Jesucristo. Y Jesucristo, que tiene este poder inmenso, porque Dios ha puesto todo en sus manos, viene a realizar unas acciones sencillísimas, unas acciones que son de una simplicidad enorme. Viene a lavarle los pies a sus discípulos. O sea, parte la cena, parte esta instauración de la cena, parte esta celebración magnífica de la Pascua. Jesús está con sus apóstoles celebrando la Pascua, el Pesaj, la Pascua judía, que hace recuerdo de este acontecimiento impresionante que ha dado una gloria enorme a Dios, que ha sido sacar a su pueblo de Israel de la esclavitud y llevarlo, abriendo el mar, llevarlos a la libertad, a la tierra prometida. Esta fiesta que celebra este acontecimiento, Jesús lo viene a celebrar con sus apóstoles para darle un nuevo contenido. E inicia esta fiesta con un gesto significativo de una belleza enorme. Viene aquel en quien Dios ha puesto todo en sus manos, viene a hacer una cosa muy simple, a lavar los pies a sus discípulos. Jesús no viene a instaurar en el mundo un mundo o una iglesia, no viene a instaurar una iglesia que sea poderosa, una iglesia que venga a imponer el contenido que tiene. Jesucristo viene a darnos un contenido que es un gesto, que es ponerse al servicio de los demás. Que si Él nos ha lavado los pies, en esa época, hay que pensar que en esa época había que caminar por caminos de tierra, seguramente se ensuciaban mucho los pies. Este era un gesto que lo hacían solamente los esclavos. El Hijo de Dios es un Dios que viene a ponerse al servicio de los hombres, que viene a hacerse el último, que viene y desde el último lugar a revelarnos cuál es el contenido fundamental de la alegría, de la vida y de la comunión y del ser hermanos y de la iglesia. Un cristiano es alguien que es Cristo mismo. Eso es lo que hoy día necesita Israel, Jerusalén, Chile, Colombia, Perú, los lugares donde hay violencia. Es lo que necesita Jesucristo. Jesucristo. No se necesita tanto, no sé, de repente alguien se dice qué poca presencia cristiana hay aquí, qué poca presencia cristiana. Lo que se necesita es a Jesucristo, Jesucristo encarnado, Jesucristo encarnado. Jesucristo se ha hecho un alimento para que tú comiéndolo, es un misterio esto, dice que cuando tú comes, en la Eucaristía, tú comes, si yo me como un asado con los amigos, la carne se transforma en mi cuerpo. Pero si yo me como a Jesucristo, yo paso a pertenecer, es como que Jesucristo me comiera, ¿no? Paso a pertenecer a este cuerpo de Jesucristo, a este cuerpo de Cristo, que es la iglesia, que es la comunidad, en fin. Aquella noche santa te nos quedaste nuestro, con angustia tu vida, sin heridas tu cuerpo. Te nos quedaste vivo porque ibas a ser muerto, porque iban a romperte, te nos quedaste entero. Gota a gota tu sangre, grano a grano tu cuerpo, un lagar y un molino en dos trozos de leño. Aquella noche santa te nos quedaste nuestro, con angustia tu vida, sin heridas tu cuerpo. Te nos quedaste todo, amor y sacramento, ternura prodigiosa, todo en ti, tierra y cielo. Te quedaste conciso, te escondiste concreto, nada para el sentido, todo para el misterio.
Aquella noche santa te nos quedaste nuestro, vino de sed herida, trigo de pan hambriento, toda tu hambre cercana, tu blancura de fuego, en este frío del hombre y en su labio reseco. Aquella noche santa te nos quedaste nuestro. Te adoro Cristo oculto, te adoro trigo tierno. Estamos sobre el cenáculo, en la terraza del cenáculo con esta vista preciosa. Espero que se alcance a distinguir Jerusalén en el fondo. Se ve el Monte de los Olivos. Al fondo tenemos el Monte de los Olivos y una cosa sorprendente, un cementerio judío. Este cementerio, los judíos piensan que cuando llegue el juicio final van a ser los primeros en resucitar. Es interesante, hablaremos en algún momento de eso. Dice esta palabra que llega Simón Pedro, hay un diálogo de Jesús con Simón Pedro, y frente a esta actitud de Jesús de lavarles los pies, dice que Simón Pedro se escandaliza, se sorprende, no lo acepta esto, no comprende. Después de tanto tiempo con Jesús, varios años en la predicación, caminando por Galilea, llega un momento en que Pedro no ha comprendido nada. Y Jesús le dice lo siguiente: lo que yo hago ahora tú no lo entiendes, lo comprenderás más tarde. Esto es una profecía maravillosa de lo que va a significar el descubrimiento que Pedro tendrá que hacer después de la muerte y resurrección de Jesús, del sentido que tiene la misión de la Iglesia. Muchos de nosotros, lo digo también por mí, he estado mucho tiempo en la Iglesia, muchos años en la Iglesia, muchos años intentando, a través de mi piedad, de mi religiosidad, muchos años intentando conquistar a Dios, poner a Dios de mi parte. Es decir, yo creía y consideraba que si uno actuaba de una manera justa, de una manera honrada, de una manera bondadosa en el mundo, Dios se iba a portar bien conmigo. Dios me iba a ir bien, porque Dios iba a estar contento, Dios iba a ver que yo era un buen hombre y me iba a ayudar. Sin embargo, yo veía que a pesar de todo lo bien que yo creía que me portaba, claro, no comprendía realmente cuál era la forma, no comprendía cuál es la forma que Dios tiene de actuar en la historia. No comprendía la forma en que Dios me estaba conduciendo. Si yo veía en mi vida muchas veces acontecimientos de muerte, de sufrimiento, de precariedad, de debilidad, decía, este es un castigo de Dios. En la época de Jesús, cuando ven a un ciego, los apóstoles lo primero que se preguntan, ¿quién pecó? ¿Pecó él o pecaron sus padres? Al tiro, claro, porque la mentalidad de la época nos llevaba a pensar que si a alguien le pasaba algo malo era un castigo de Dios. Y por lo tanto había que portarse bien y ser un hombre honrado, y los fariseos hacían esto. Pensaban que cumpliendo con la ley, cumpliendo con las normas, los ayunos, etcétera, iban a ser bien vistos por Dios. Esta incomprensión que tenemos todos los hombres del plan de Dios, del proyecto que Dios tiene para nuestra vida, para la historia, es un misterio verdaderamente. Pedro no lo ha comprendido. Pedro tendrá que pasar por muchos momentos de muerte, de sufrimiento. Hay que pensar que dentro de unas pocas horas, este Pedro que le ha dicho, tú no me lavarás los pies a mí jamás, claro, anteriormente le había dicho a Jesús, te seguiré hasta la muerte. Te seguiré hasta la muerte. Este Pedro no sabe, no se conoce, no comprende. Sin embargo, Jesús sabe que lo va a comprender después. Porque para que el hombre comprenda el misterio de Dios, para que todos comprendamos el misterio de Dios, tenemos que comprender o tenemos que vivir existencialmente este misterio de la pasión de Cristo. Si no hay una experiencia de la muerte y la resurrección de Cristo en nuestra vida, es imposible para el hombre comprender cuál es el plan de Dios. Porque el plan de Dios es un plan que no es como los hombres piensan que debe ser. Los hombres tenemos una idea de la vida, una idea de la historia, tenemos una idea de cómo tenemos que ser nosotros, tenemos armado un proyecto, tenemos nuestras propias proyecciones de nuestra vida y de todo, del mundo. Pero frente a los problemas, frente a los sufrimientos, frente a las injusticias, frente a la guerra, cuando vemos aquí en Jerusalén, la ciudad de la paz, que hay divisiones,
nos sorprendemos y decimos, ¿cómo es posible que el hombre no sea capaz de construir? El hombre no puede construir la paz, el hombre no puede darse la vida a sí mismo, el hombre no puede cumplir con la justicia, el hombre no puede hacer el bien, no puede. Y esto es lo que no entienden los apóstoles. No han entendido el mensaje de Jesús, no han entendido el secreto que encierra su misión en la historia, no lo han comprendido. Por eso Jesús le dice, no lo comprendes ahora, lo comprenderás más tarde. Y si no dejas que yo te lave, si tú no te dejas servir por mí... Eso es importantísimo. ¿Por qué importante es esto? Porque en el fondo uno tiene la idea de que frente a Dios uno tiene que portarse bien, servir a Dios. Pero cuando uno descubre el misterio profundo que en el fondo Dios ha venido a nuestra historia para ponerse a nuestros pies, para lavarnos los pies, que en el fondo significa profundamente lavarnos los pecados. Porque estamos sucios. O sea, tiene que haber un lavado. Tiene que haber un lavado. Tiene que haber un lavado. Claro. El hombre que no comprende esto, el hombre que no comprende que realmente estamos sucios y que necesitamos ser lavados por Dios, no tiene parte con Dios. Exacto. ¿Qué significa esto, no tener parte con Dios? No comprender, no comprender nada. Claro, no sí. comprender nada. Pero esto sucede, es una cosa que sucede. O sea, yo he conocido mucha gente así. Mi padrino, por ejemplo, tenía le sucedía una cosa similar. Llevaba 30 años en la iglesia y no había entendido esto, no entendía esto. No había comprendido nada. Porque él siempre trataba de no pecar, trataba de portarse bien para que Dios lo quisiera, para que le fuera bien en todo. Y un día Dios lo tuvo que hacer pecar. Dios no te hace pecar. Pero Dios le sacó la mano así un poco de la cabeza para que vea lo que era capaz de hacer sin Dios, para que entendiera. No había entendido nada. Entonces, ¿cómo se llama este santo? Que le dice Hay Jesucristo, miles de santos. hay miles de santos. Pero eso está muy bueno. Que haya, Jerónimo. San Jerónimo no quería entregarle al Señor sus pecados. No quería. No, le dice. O sea, le dice, entrégame. Algo Señor, te falta por entregarme. ¿qué quieres que te dé? Claro, le dice, algo te falta por entregarme. Eso. Algo te falta. No, pero si yo te he dado todo, Señor, te he dado todo. Él Mi vida, claro. Se vino a vivir a unas cuevas, San Jerónimo, aquí, junto a las cuevas donde la gruta de Belén. Ahí está el lugar donde tradujo la Biblia, qué sé yo. Tradujo la Biblia de latín a griego, algo así, ¿no? Sí. Lo impresionante es que realmente San Jerónimo le dio todo al Señor, le dio todo. Imagínate que después de que le daba toda la frustración, se le aparece Jesucristo y le dice, hay algo que tú no me das, hay algo que no me has dado. No, Señor, te lo he dado todo, te doy todo, pídeme lo que quieras. La vida, mira, me mato al tiro. No, hay algo que tú no me has dado. ¿Qué? Dame tus pecados. Yo quiero tus pecados, dame tus pecados. El Señor, claro, porque este padrino mío, por ejemplo, tenía ese problema de que él creía que no pecaba. Creía que no pecaba, llevaba 30 años en la iglesia, iba todos los días a la misa, todos los días a servir a la misa, se había hecho servidor de la palabra, qué sé yo. Es un ejemplo, es una cosa que le pasó a mi padrino, que yo lo quiero muchísimo. Y resulta que iba todo el tiempo a la iglesia, pero después le pasó una cosa que le vino una crisis muy grande en su vida, una crisis muy grande porque cometió un pecado grande y no entendió nada, y se dio cuenta que no había entendido nada y que tuvo que partir de nuevo, todo de cero, porque no había entendido nada de la iglesia, había entendido la fe de una manera y casi se quiso morir, casi se quería suicidar porque se da cuenta que en esos 30 años que había estado en la iglesia no tenía fe. ¿Y sabes por qué no tenía fe? Porque no tenía parte con el Señor. Hemos acompañado al padre Federico Mans en un itinerario formativo con frailes y religiosos venidos desde Roma. El padre Federico nos introduce de una manera luminosa e inesperada en el misterio de Getsemaní. Getsemaní es el jardín donde Dios recrea en el nuevo Adán la obediencia perdida. Cristo había celebrado la Pascua hebrea con los suyos, saliendo del cenáculo, cantando los salmos del Jalel, llegan a una parcela llamada Getsemaní, Gat Shemanim, molino de aceite. Aquí el drama de la humanidad. Jesús está sudando sudor de sangre. El gran filósofo Pascal dice: no digas que solo hace 2000 años Jesús ha sufrido. Por cada uno de ustedes Jesús derramó una gota de sangre. Pensó en cada uno de nosotros, no solamente en la humanidad. Jesús, el nuevo Adán, en el jardín es tentado, pero es victorioso y reabre de nuevo el jardín de la Génesis, gracias a su sufrimiento. El sufrimiento no es absurdo.
Solo el que ama sufre. El amor crea el sufrimiento. Por lo tanto, Cristo expresa este drama en el jardín. El jardín también recuerda al Cantar de los Cantares, donde el esposo encuentra a la esposa. Aquí la alianza fue sellada. Tema biblico del giardino che abbiamo nel Genesi e nel Cantico dei Cantici. Juan enfatiza el simbolismo del jardín. Jesús entra en el jardín. Judas no entra en el jardín. Y después está este diálogo. ¿A quién buscan? A Jesús de Nazaret. Soy yo. Aquí está la palabra de la revelación cuando Dios se revela a Moisés 3 veces. Soy yo. La pasión es la revelación del amor de Dios. Giuda scapperà, non crede nel perdono. Pietro, Judas se escapará, no creerá en el perdón. Pedro, por 3 veces dirá en la casa del sacerdote, no soy. Jesús dijo, yo soy. Pero Pedro tendrá el coraje de pedir perdón. Il simbolismo dell'olio e dell'olivo lo conoscete. L'olivo è l'albero della pace. El simbolismo de paz del olivo. El olivo nos da el aceite, pero antes es exprimido para sacar el aceite. Viene con pietre grandissime che abbiamo. Esto se hace con grandes piedras. Acá Jesús, el Hijo del Hombre, viene exprimido, humillado, para poder liberar el aceite del Espíritu que nos dará. Vedete questo simbolismo naturale. Este simbolismo natural luego es llevado a un simbolismo espiritual. Cristo nos da el aceite del bautismo, el aceite de los sacramentos. Este bellísimo símbolo bíblico, aceite, símbolo de la paz y de la unción. Ábrete cielo. Ábrete cielo, eso es. Ábrete. Ábrete por Estamos abriendo el cielo seguramente a muchas personas. Este es el deseo que tenemos, de abrir el cielo. Compartir este cielo que hemos recibido, en el que hemos entrado. La fe, dice San Pablo, que es tener un anticipo de lo que esperamos. Esta es una cosa preciosa, esta es la fe, un anticipo de lo que esperamos. ¿Qué esperamos los cristianos? Los cristianos esperamos el cielo. El único propósito que tenemos hoy día, en esta Pascua, en este año en que hemos venido a Jerusalén para entrar con Jesús en la Pascua, el único deseo que tenemos es poder contagiar a los que nos escuchan del deseo de conocer profundamente a Jesucristo y conocer profundamente el misterio de la Pascua, el misterio pascual, porque este misterio pascual tiene un contenido bellísimo. Dios en Cristo viene a realizar una obra para nosotros, para los hombres, que es una obra extraordinaria. Es recrear el mundo, recrear la creación, recrear al hombre. recrearte a ti. Por eso Jesucristo es el nuevo Adán. Si Dios ha hecho una creación y ha puesto a Adán en el paraíso, el primer Adán, que era un hombre que ha caído, el hombre que ha caído, en este nuevo Adán que es Cristo, al primer Adán desobedeció. Y este Cristo, este nuevo Adán, es un hombre que va a obedecer. Va a obedecer y por lo tanto va a restituir la creación entera a un diseño mucho más bello y más pleno de lo que Dios había creado, porque ha enviado a su Hijo amado, lo ha enviado al mundo, para que tú y yo podamos entrar en la comunión con Dios, podamos conocer a Dios. De hecho, Cristo crucificado y Cristo resucitado es el rostro de Dios. Está mostrando cómo es Dios, que Dios es adoración, que Dios es amor, que Dios ha dado la vida por nosotros, que ha venido, se ha encarnado a tomar nuestra naturaleza, para que destruyendo esta naturaleza de pecado, poder convertirla en una naturaleza nueva, una naturaleza de vida, de gratitud, de bendición. Y hay alguien que existe, aunque a mucha gente no le guste esto. Yo tengo un amigo, por ejemplo, que dice que cree que Dios existe, pero cuando le digo que existe el diablo me dice, no existe, el demonio no existe, me dice, eso es una estupidez, es una invención para justificar tus males. Pero nosotros hemos visto
al diabolo, lo hemos visto aquí presente, lo hemos visto presente en qué. Diabolo quiere decir dividir el bolo, dividir la esfera, dividir lo que es armónico, dividir al hombre, y hemos visto la división, eso quiere decir el diabolos. Y a lo mejor en tu vida, justamente hoy día, el que te tiene cercado es el diabolo, que te tienen puesto, no sé, en un grupo aquí, que a lo mejor estás, no sé, en los neonazis, a lo mejor estás en los comunistas, a lo mejor en los marxistas. Yo no tengo nada contra nadie, pero es una forma de división, esto es una división, y a lo mejor estás contra tu suegra, y dices, no, yo no estoy en ningún grupo, a lo mejor te gusta el no sé qué equipo, el River o no sé cuál, y estás ahí, y eso también te provoca una división, y hay una división aquí y una división, y el diablo participa en esto, en el dividir, y resulta que el Señor viene en la Eucaristía, este signo de la unidad, tú necesitas esa unidad, necesitas ser uno con los demás, porque Dios es uno con todos, Dios es uno con su Hijo Jesucristo, y quiere ser uno con todos. Cristo puede cambiar el mundo, pero ha hecho una locura que a veces me llego hasta enervar. ¿Sabes lo que ha hecho Dios para salvar al mundo? Ha elegido a Oscar, me ha elegido a mí. ¿Cómo se le ocurre? Está loco, te ha elegido a ti, quiere entrar en ti. Y esa es la forma en que va a cambiar el mundo. Y si no abres tu corazón, si yo no abro el mío, no lo va a cambiar. No lo va a cambiar. Déjame decir. Porque, sí, vámonos. No. Quiero decir una última cosa, a propósito del Evangelio y a propósito de cambiar el mundo, de lo que dice Leonardo. Porque este Evangelio es el inicio de la última cena, de la institución de la Eucaristía, pero no vamos a hablar de la Eucaristía en plenitud ahora, hablaremos más adelante, porque solamente es el inicio en el cual Jesús da así una pauta preciosa. Dice Jesús, frente a lo que Leonardo está diciendo, de estas divisiones que hay en el mundo, dice Jesús una cosa preciosa, al final: vosotros me llamáis el Maestro y el Señor y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Maestro y el Señor, os he lavado los pies, vosotros también debéis lavaros los pies unos a otros. Este es un secreto, aquí hay un secreto impresionante. Hoy día dentro de la Iglesia, también dentro de la Iglesia tenemos divisiones. Hoy día estamos viviendo una crisis dentro de la Iglesia. Y el Señor nos manda, o nos llama, o nos invita a algo sorprendente. Lávense los pies entre ustedes. Qué hermoso. El Señor, en este Evangelio, un poco más adelante, nos va a dar un mandato nuevo. Este mandato nuevo dice lo siguiente: ámense como yo los he amado. El Señor, ¿cómo nos ha amado? Lavándonos los pies. Ámense ustedes de esta forma. Hay un mandato en la Iglesia que es que entre nosotros, entre los cristianos, entre los católicos, y no solamente entre los católicos, sino que también entre todas aquellas comunidades cristianas. Hoy día estamos muy divididos y muy separados de los hermanos ortodoxos, de los hermanos luteranos, de los hermanos anglicanos. Hay muchas divisiones entre las iglesias, entre los propios cristianos, muchas divisiones. Y el Señor nos está llamando a algo precioso, a lavarnos los pies entre nosotros.